Hola, mi nombre es Rebeca. Me da gusto estar contigo a través de este video. Espero y te guste mucho. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en nuestra vida cotidiana y del que hacemos uso frecuentemente. Este es el texto instructivo. En esta clase aprenderás su definición, sus objetivos, sus tipos, pautas para producir textos instructivos y finalmente sus características. Quédate conmigo y serás un experto en este tema. Antes de comenzar, me gustaría platicarte algo que le sucedió a una amiga. Resulta que ella se encontraba un día en su casa con sus compañeros de la escuela. Después de pasar una linda tarde, decidieron jugar un juego de mesa llamado Monopoly. Yo sé que este juego tú lo conoces y tienes alguna idea de lo que se trata. Bueno, cuando se encontraban jugando, decidieron llevarlo a cabo conforme ellos sabían, ya que tenían alguna noción de cuáles eran las reglas. Al momento en que se encontraban todos jugando, tuvieron muchos problemas porque el procedimiento del juego no era el que ellos conocían. La verdad, todos se desesperaron porque no tenían idea de cuántas cartas repartir, cómo mover las fichas, cómo funcionaba el tablero, cómo ganaban, cómo perdían, entre otras. Dentro de la desesperación y dudas, mi amiga comentó que deberían leer el instructivo para ver cómo se lleva a cabo este juego. Sus compañeros dijeron que no, que era mucha flojera leer todo lo que venía dentro de ese texto. Todos se aburrieron después de que no pudieron jugar, así que se fueron a sus casas y mi amiga se quedó sola. Por curiosidad, ella sí decidió leer el instructivo. Al leerlo y entenderlo, se sorprendió, ya que ahí venía todo el procedimiento y reglas que se debían poner en práctica y que por flojera no decidieron leer. También supo que el juego no era el que ellos sabían, era diferente y por lo tanto eran otros pasos. Mi amiga se arrepintió de en ese momento no leer el instructivo, ya que por lo mismo de que sus amigos y ella no sabían jugar, se aburrieron y se fueron. A partir de ese momento, mi amiga, siempre antes de jugar un juego de mesa, armar un juguete o entre otros, debe leer de pies a cabeza el instructivo, para así entenderle y que no genere algún problema o desesperación por no saber qué hacer. Muy bien, ahora que escuchaste esta situación, vamos a retomar algunos conocimientos previos. Me gustaría que en tu libreta anotaras y analizaras las siguientes preguntas. No te preocupes, puedes pausar el video y responderlas. ¿Qué opinas respecto al problema de mi amiga? Define con tus propias palabras lo que creas que es un instructivo. ¿Tú consideras importante leer un instructivo? ¿Por qué? Menciona alguna característica de este texto. Y por último, ¿has llevado a cabo alguna vez el uso de este texto? Menciona un ejemplo. Ahora sí, es momento de comenzar. ¿Qué es un texto instructivo? Bueno, un texto instructivo es aquel que muestra al lector de manera organizada aquellas normas o explicaciones de cómo realizar algo o llevar a cabo alguna acción. Algunos textos instructivos se utilizan para dar indicaciones sobre cómo armar un objeto, cómo manejar una sustancia, cómo hacer una receta de cocina o cómo jugar un juego de mesa. Muchas veces, estos textos suelen acompañarse de dibujos, gráficos y cierto lenguaje muy detallado y específico para garantizar la comprensión del mensaje. Muy bien, ahora vamos a conocer el principal objetivo de este texto. ¿Tú tienes alguna idea de cuál podría ser? Exactamente, el objetivo principal de un texto instructivo es mostrar o enseñar el funcionamiento de un determinado objeto, así como mencionar la explicación detalladamente de cómo elaborarlo. Existen varios tipos para poder representar un texto instructivo. Sigue acompañándome y conoce cuáles son.
En primer lugar, tenemos una receta de cocina. Aquí se indican los ingredientes, herramientas y el modo específico de usarlos para obtener un resultado gastronómico puntual. Por ejemplo, si vas a realizar un pastel, necesitas saber los ingredientes a utilizar, así como el procedimiento adecuado para llevarlo a cabo. En segundo lugar, tenemos las instrucciones de uso de un electrodoméstico. La mayoría de los aparatos caseros, por ejemplo, como la lavadora, la estufa, una licuadora, la televisión, entre otras, vienen con un folleto de instrucciones ilustrado y en varios idiomas, que sirve para explicarle al usuario cómo se emplea el aparato y qué hacer ante determinadas situaciones. Como tercer lugar, tenemos instrucciones de uso de una medicina. Las medicinas y remedios vienen acompañados de un prospecto en el que se explica su composición, su modo de uso y las advertencias, así como las contraindicaciones de la sustancia. Como cuarto lugar, encontramos instructivo para llevar a cabo un juego de mesa. Este tipo de texto es aquel que te va a explicar cuál es el procedimiento para jugarlo, así como mencionar las reglas y el significado de cada objeto que viene incluido dentro del mismo. Recuerda que este tipo de texto instructivo es el que tuvo que leer mi amiga para no haber generado desesperación con sus amigos por no saber jugarlo. En quinto lugar está una señal de tránsito, ya sea a través de un lenguaje de signos convencionales como flechas o iconos, o de texto verbal escrito. Las señales de tránsito les indican a los conductores qué acciones pueden, deben o no realizar en una situación vial determinada. Por último lugar, tenemos el instructivo para realizar alguna acción. Por ejemplo, cómo hacer un lavado de manos. Actualmente, este tipo de instructivo nos es de mucha ayuda, ya que estamos enfrentando un problema social, y si llevamos a cabo paso por paso, como indica el procedimiento, estaremos seguros y libres de cualquier enfermedad. Aquí te dejo una imagen para que puedas observar de manera más detallada y puedas seguir sus pasos. A continuación, vamos a hablar sobre las diversas pautas para desarrollar un texto instructivo. Cuando escribas algún texto instructivo o leas alguno, toma en cuenta que tenga los siguientes elementos. Que se encuentre organizado en dos partes y con encabezados, por un subtítulo que identifique su contenido. Que se encuentren enumerados cada uno de los pasos. Que se respete la redacción en la secuencia cronológica. Que se utilicen los verbos en infinitivo, imperativo o tercera persona. Que se haga uso de conectores cronológicos, por ejemplo, para comenzar, en primer lugar, en segundo lugar y finalmente. Y por último, que se escriba con oraciones claras, entendibles y sencillas. Ahora bien, es momento de pasar con las características del texto instructivo. Espero y las puedas anotar en tu libreta para que las recuerdes. Empecemos. En primer lugar, el texto instructivo hace uso de un lenguaje sencillo. Sirve para facilitar la comprensión del funcionamiento del objeto o sistema y están dirigidos a todo tipo de lectores. Como segunda característica, los instructivos siempre tienen una guía en orden. Esto quiere decir que las instrucciones están indicadas paso por paso, señalando también excepciones u opciones que pueda ofrecer el producto. Como tercer lugar, los textos también son explicativos. Además del uso de las funciones del producto, se explica cuáles son estas y para qué sirven, tanto las funcionalidades como las partes del sistema. Los instructivos contienen diagramas que sirven como guía para identificar las partes de un producto, así como los pasos a seguir.
con la finalidad de evitar confusiones. Aquí te dejo una imagen de un ejemplo para que observes detalladamente. Los textos instructivos también son claros y sencillos, tanto en el lenguaje como en el diseño y la tipografía. Te pido que observes la imagen que te dejo de este lado. Este es un instructivo sobre qué hacer en caso de incendio. Si observas bien, las imágenes se encuentran muy bien detalladas, así como también el lenguaje que utilizan, para que al lector le sea más fácil comprender el mensaje. Como última característica, recuerda que los instructivos están divididos en diferentes secciones, como índice, datos del producto o de la acción a realizar, advertencias, instrucciones, glosario, así como una descripción general o guía rápida, que casi siempre se localiza en las primeras páginas. Espero hayas anotado las características en tu libreta, pues te serán de gran ayuda. Estamos por finalizar la videoclase, pero antes de irnos, recuerda que la función de un texto instructivo es orientar los procedimientos hacia el lector en forma detallada, clara y precisa, para realizar una acción o elaborar cualquier objeto. Ahora sí, llegó el momento de cerrar nuestra clase. Antes de pedirte la actividad final, es importante que retomemos entonces que la importancia del texto instructivo es ayudarnos para elaborar algún procedimiento de una manera sencilla, con ayuda de dibujos, diagramas y lenguaje adecuado. Sin un texto instructivo, nosotros no podríamos hacer uso de los objetos que nos rodean en nuestra vida diaria. Como actividad de cierre, te voy a pedir que inventes un instructivo. Puede ser del tipo que tú desees, siempre y cuando sea de los que vimos en esta clase. Recuerda que debe cumplir con todas las características mencionadas. Fue un gusto estar contigo a través de este video. Espero y te haya gustado. Hasta la próxima y mucho éxito en tu tarea.